Nos encontramos en la Santa Iglesia Catedral Primada de nuestra Archidiócesis de Toledo y hoy queremos contar con la presencia de don Ramón González Ruiz, que es el canónigo archivero. Él nos va a explicar qué es lo que sucede durante el tiempo de la guerra con todo el patrimonio que había en la catedral, y vamos a empezar de una forma muy concreta con la Biblia de San Luis, una joya que se guarda en este tesoro de la Iglesia Catedral. Don Ramón, ¿qué nos puede decir de la importancia de esta Biblia en 3 volúmenes? Un poco su historia y sobre todo cómo aparece aquí en Toledo. ¿Cuál es la historia de esta Biblia? Bueno, la Biblia de San Luis que tenemos aquí delante es una Biblia en 3 volúmenes que se hace en el siglo XIII durante la minoría de edad del rey don Luis IX de Francia, San Luis de Francia, y se hace sin duda por indicación de su madre, doña Blanca de Castilla, que ella ya tenía otra Biblia. Se hace para el niño en el momento de pasar a ser ya rey, porque esta Biblia es una Biblia preparada y hecha expresamente para un rey, realmente. Y se ha concebido con ese lujo que se demuestra viendo cómo está la Biblia, precisamente porque no es para una persona concreta, una persona vulgar, sino una persona excepcional. Y se hace una Biblia excepcional para una persona excepcional. Una Biblia para un rey no podía ser igual que una Biblia para una persona corriente. La Biblia se cree que está hecha, está copiada, iluminada y hecha toda ella fabricada en unos 10 años, desde 1224 a 1234. Preparando el programa hemos podido leer los artículos que usted ha escrito, preparado para todos los estudios de esta Biblia de San Luis, que no es una Biblia como nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Con el libro del Génesis y el Apocalipsis, todos los capítulos seguidos, sino que incluso se habla más de comentarios, de esos comentarios a una serie de pasajes. Y además, esto que vemos, por ejemplo, en el segundo tomo de la Biblia de San Luis, ¿son todos así? Los dibujos, todas las páginas están miniadas. Todas las páginas son iguales, todas las páginas están miniadas, todas las páginas son sistemáticamente del mismo formato, tienen el mismo estilo y todas responden a una misma concepción. La concepción es conjugar con exactitud la palabra y la imagen. El primer texto siempre es bíblico. El segundo texto no es bíblico. El segundo texto es una glosa, una moralización, es decir, diríamos, teología. Lo primero es la Biblia, lo segundo, teología. De nuevo Biblia, de nuevo teología. Es un comentario. Era una cosa común esto, porque no deja de ser algo como muy moderno, ¿no? Algo que incluso algunos santos nuestros estarán recusados por hacer interpretaciones de algunos libros de la Sagrada Escritura. No deja de ser algo esto llamativo y moderno, ¿no? Bueno, estaba muy de moda entonces las llamadas Biblias glosadas, que no eran exactamente como estas, pero se parecía mucho a esta Biblia, las Biblias glosadas del siglo XII y del siglo XIII, donde al mismo tiempo que aparece el texto bíblico, aparece el texto rodeado, constelado totalmente alrededor de comentarios tomados de los santos padres, comentarios tomados también de los autores escolásticos, y con eso es como estudiaban la Biblia. Entonces la Biblia, aquí aparece la Biblia, pues también, diríamos, como ayudada a interpretar para el usuario, para que el usuario tenga una idea, se le ayuda a interpretarla con un comentario. Y así, entonces el esquema es un esquema de las 2 columnas, 2 grandes columnas, subdivididas en 2 pequeñas columnas, y luego texto y comentario icónico. Texto bíblico, comentario icónico. Texto moralizado, comentario icónico. De nuevo, texto bíblico, comentario icónico. Se va conjugando perfectamente la palabra con la imagen. Es una de las grandes hazañas de la industria del libro en la época medieval, sin lugar a dudas. Y sobre el material, ¿qué nos puede decir? Todo esto que estamos viendo, ¿es oro en realidad? ¿Son pátinas de oro? Sí, efectivamente, es oro bruñido, que eso lleva un trabajo inmenso, porque no solamente tenían que dar el oro, sino después bruñirlo con una piedra preciosa, con un ágata,
irlo bruñendo lentamente y haciendo que ese oro después reluciera, ¿no? quedara brillante, como realmente se ve brillante. Bien, don Ramón, damos un salto en el tiempo. Decimos que la Biblia es del siglo XIII y la importancia, con todo lo que nos ha dicho, para los que no conocíamos esta Biblia de San Luis que tiene, se refrenda en todo lo que pasa durante el tiempo de la Guerra Civil, cuando muchas de estas obras estuvieron a punto de salir o salieron, como es el caso de la Biblia. ¿Cómo había llegado aquí la Biblia primero? La Biblia llegó aquí en unas circunstancias que no son muy conocidas. Solamente se sabe que la menciona en su testamento Alfonso X el Sabio. Alfonso X tuvo unos problemas con su hijo fue muy amigo de la Catedral de Toledo, Sancho IV, se casó aquí, se coronó aquí, se enterró aquí, que está enterrado en el altar mayor. Se supone que fue Sancho IV, por agradecimiento a la catedral, el que hizo donación de la Biblia. Es lo más probable, o él o su viuda, doña María de Molina, pero realmente no ha quedado ningún documento escrito que lo diga. Comienzan las convulsiones en España durante el tiempo de la República y antes, como dicen los estudios, y llegamos a los meses de la guerra aquí en el año 36, en Toledo. ¿Qué es lo que sucede? La Biblia había sido estudiada la década antes de la Guerra Civil, los años 20. La Biblia fue descubierta de alguna manera, por así decirlo. Estaba expuesta y la conocía mucha gente, pero no la conocían los interesados en conocer las Biblias, que llaman moralizadas. Y tuvo conocimiento de ello un francés, un erudito francés que se llamaba Laborde, era conde Alexandre Laborde. Tuvo conocimiento de ello y vino aquí. Él publicó 5 volúmenes, no de esta Biblia, sino de otra Biblia paralela, cuyos volúmenes se encuentran actualmente divididos, uno en París, otro en Londres y otro en Oxford. Y al conocer esta Biblia, vino aquí, le permitieron hacer unos estudios y la Biblia salió a conocimiento del mundo, diríamos, científico. Esto es importante saberlo porque fue lo que realmente salvó a la Biblia en la década siguiente. El año 36, ya la Biblia era muy conocida, por lo menos a niveles de personas eruditas y también a niveles populares, por lo menos en Toledo también. Y el año 36 sucedió pues la Guerra Civil, lo que conocemos de la Guerra Civil, y la Biblia fue puesta entre la lista de las cosas que el gobierno republicano quiso sacar de Toledo, se incautó de ello. En los meses en que estuvo en manos del gobierno republicano, la ciudad, fue todo un problema muy grave, el que corrió todo el patrimonio de la Iglesia, especialmente sufrió uno de los mayores desastres que se conocen en su historia. Aquí hubo un estudio programado, diríamos, para que la catedral quedase en manos del gobierno republicano, del gobernador puesto en Toledo, en la República, mientras que el resto de las iglesias eran entregadas un poco al saqueo de las turbas. Y este sitio hicieron ellos, en la catedral, hicieron ellos una planificación de tal manera que aquí no pudiera entrar nadie nada más que ellos. Lo primero que hicieron fue trasladar la sede del gobierno civil de donde estaba al Palacio Arzobispal. En el Palacio Arzobispal ellos se asentaron allí, la autoridad civil de la época, y tenían acceso a la catedral por la parte superior, por el arco de palacio. Pero antes de eso, los días inmediatos al estallido de la Guerra Civil, lo primero que hicieron fue detectaron los canónigos que tenían las llaves, había 3 canónigos que tenían las llaves de la catedral, los buscaron, les arrebataron las llaves y luego los fusilaron. Todo esto fue perfectamente planificado desde la autoridad. Y en las puertas de la catedral pusieron unos guardias para que esto fuera de alguna manera respetado por las turbas.
Y efectivamente así fue, pero ellos seguían pasando por la parte superior del arco de palacio y entraban aquí y estuvieron seleccionando una serie de obras que ellos consideraban las que había que expoliar. Acertaron. Acertaron En muy ese expolio bien. que querían llevar adelante, acertaron Fue con... un robo cometido desde la autoridad, en realidad así fue la cuestión. Los demás robos los hicieron las turbas y las turbas incontroladas pues destrozaron muchísimo. Y este fue un robo muy preparado, dijeron que estaban autorizados por una autorización verbal del ministro de un ministro de Madrid, y entraron aquí, hicieron un documento del cual hicieron 3 copias, y afortunadamente una de las copias se la dejaron olvidada en un cajón y se ha podido encontrar después de todo lo que pasó. La encontraron allí y encontraron también otras cosas de lo que habían hecho. Una de las incautaciones principales que hicieron fue la de la Biblia de San Luis. Se les había olvidado, por cierto, la añadieron después a la lista. Habían hecho una lista de 67 objetos, naturalmente los mejores desde el punto de vista de los metales y del arte que tenían, y la Biblia la añadieron después en 3 volúmenes, la describen más o menos como los 3 volúmenes como están, se equivocaron, no lo hicieron bien. La Biblia inmediatamente salió juntamente con ese primer contingente de objetos confiscados, robados. En el primer momento salió de Toledo, pasó por Madrid, llegó a Figueras, estuvo en el castillo de Figueras, y desde allí, al final de la guerra, se la llevaron. La idea no era precisamente de auxiliar a nadie con su precio, sino de auxiliarse a sí mismos los que se la habían llevado. De hecho, lo que hicieron fue que mientras las pobres gentes que andaban en el sur de Francia, en los campamentos, malamente pasando verdaderas calamidades, ellos, los jefecitos, fueron con la Biblia y se presentaron en Ginebra a venderla simplemente, naturalmente para hacerse con su precio ellos, a venderla en Ginebra en un anticuario. El anticuario se quedó absolutamente asustado cuando le presentaron la obra, diciendo esto no se puede vender, y el anticuario lo primero que hizo fue dar cuenta a la policía. Ellos dejaron la obra ya abandonada y la obra quedó en manos del anticuario. El anticuario hizo sus averiguaciones y efectivamente unos meses después, 2 o 3 meses después, avisaron al gobierno de España, al gobierno nacional, pues que la Biblia se encontraba allí, y a través de los contactos diplomáticos, si la guerra terminó en abril del año 39, en junio ya estaba la Biblia aquí de vuelta. Y esa fue la historia verdaderamente lamentable de esta Biblia, que podía haber corrido el mismo riesgo que corrieron el resto de las cosas que fueron incautadas, de las cuales no se recuperaron. De 67 se recuperaron, me parece que son 6. Sí, joya es la Biblia de San Luis que acabamos de conocer, porque, como bien decía don Ramón, pues para el público en general es una pieza desconocida. Sí, joya es otra de las obras importantísimas que se conservan en este tesoro de la Santa Iglesia Catedral Primada, es la custodia de Arfe, que aunque conocida, pues también viene bien que recordemos un poco de su historia. Bueno, pues la custodia, como todas las otras custodias, se hacen precisamente para el culto eucarístico y principalmente para la fiesta eucarística por excelencia, que es el Corpus Christi. El Corpus es una fiesta que se introduce en la segunda mitad del siglo XIII por una bula del Papa Urbano IV, una bula llamada Transiturus. El Corpus en Toledo se introdujo, según todos los indicios, en un concilio que se celebró en Alcalá de Henares, un concilio provincial, celebrado en Alcalá de Henares el año 1333, cuyas actas no se han conservado. Se sabe que fue en ese concilio porque 3 años después hubo un sínodo en Alcalá también, con el arzobispo don Jimeno de Luna, donde ya mencionan la fiesta del Corpus como instaurada en la catedral. Y otros 2 años después,
1338, ya se cita una custodia que era para llevar con andas, era una custodia de asiento, una custodia por tanto grande, de plata. A partir de ahí empieza a tomar auge cada vez más la fiesta del Corpus en Toledo. Primero se hacía la procesión por el interior de las naves de la catedral, luego después por el claustro, finalmente al exterior de la catedral y finalmente, pues ya en el siglo XVI se hacía por un recorrido por el exterior, por la ciudad. Muy bien. Don Ramón, pues volvemos a dar otro salto también en el tiempo y desde el siglo XV, XVI volvemos a saltar hasta el tiempo de la Guerra Civil. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se la desmontan, se la llevan? Hay gente que dice que se llegó hasta el puerto de Valencia. ¿Qué es lo que pasa con la custodia de Arfe cuando, como nos ha explicado antes, el gobierno de la República se incauta de todos los bienes de esta catedral? Bueno, el gobierno tenía pensado hacer como dos etapas en la incautación y llevaron a cabo la primera incautación, que eran de objetos menores. Y efectivamente, esos objetos, como era la Biblia, como eran cálices, copones, etcétera, llegaron a incautarse y se lo llevaron. Y luego tenían preparado un segundo saqueo de cosas más difíciles de llevar, entre ellas la custodia y las obras que están en la sacristía, las obras de arte que están en la sacristía, los grecos y todo lo mejor que había. Que hay un reportaje fotográfico sobre ello que tenemos en un libro y se puede reproducir. Perdone que le insista otra vez porque lo ha apuntado usted antes. Sobre todo ese, podríamos decir incluso mito que hay, que la República quería conservar las obras de arte y conservarlas, según nos decía antes, la Biblia era para venderla y de hecho se llegó a buscar a alguien. ¿Había interés por el arte o verdaderamente había otros fines? Pues indudablemente no se puede decir que hubiera interés en conservarlo. Había interés en aprovecharse de ello para utilizarlo, porque en los periódicos de Valencia, cuando estaba ya el gobierno de la República que se marchó a Valencia, en aquellos periódicos ya decían, se escribía por el año 37, que si se cogieran todos los objetos del patrimonio nacional español y se vendieran en el mercado de Londres, habría suficiente dinero para resistir otros 10 años en la guerra. Este es un pensamiento que tenían por una parte, el pensamiento oficial, pero el pensamiento real, las obras contradicen a eso. No tuvieron un interés verdadero por conservar el patrimonio, no lo tuvieron. Eso es indudable porque las obras contradicen a las palabras, los hechos están ahí. Y los hechos son que se llevaron la custodia. Se la llevaron aquí, la llevaron a otro sitio y la desmontaron. Y la tenían ya embalada en 7 cajones. ¿Se desarmó por completo las piezas? La desarmaron, sí. Y estaba naturalmente a punto de formar parte del grupo de los objetos grandes que no eran fáciles de transportar. No les dio tiempo a poder hacer la segunda etapa del saqueo y esas cosas quedaron aquí. La custodia quedó aquí, embalada en unos cajones y los grecos arrinconados en la catedral, en la sacristía y todos los demás objetos grandes que no se podían llevar fácilmente, pues allí. Pero, a pesar de todo, dio tiempo a algunos de los que intervinieron, por ejemplo, con una navaja, las piedras preciosas que estaban en el viril, arrancarlas y llevárselas, y eso desapareció y eso no se sabe. La cruz que estaba en la parte de arriba también se la llevaron y que tiene bastantes piedras preciosas, también las arrancaron y se las llevaron. El viril, que es de oro puro, estaba en otro sitio también con objeto de llevárselo, estaba en un cajón, con objeto de llevárselo porque era una cosa fácil de transportar. Y tampoco les dio tiempo, se les olvidó. Entonces, esto fue lo que pasó, porque la lista, me parece que está fechada el 4 de septiembre de 1936. A partir de ahí estaban empezando ya a hacer este otro segundo expolio más grande, que afortunadamente no les dio tiempo a llevárselo, con la idea indudablemente de servir, no de salvarlo, sino de servirse de ello. Pues muy bien, nos hemos querido acercar hasta la Catedral de Toledo
Agradecemos al señor deán, don Santiago Calvo, a todos los canónigos que nos han facilitado acceder hasta esta hermosa parte de la catedral, todos los rincones, pero para poder conocer qué es lo que sucedió con estas obras, a veces en parte conocidas por vistas, pero desconocidas en su creación y en su manufactura, y poder saber qué es lo que acontecía en aquellos momentos, en los años de la Guerra Civil. Un poder que buscaba beneficiarse de aquello, no con interés del arte, sino sobre todo con interés partidista. Era lo que queríamos saber, era lo que queríamos conocer, y por eso agradecemos a don Ramón, que nos ha facilitado su palabra y sus conocimientos, tantos años de investigación y de estudio. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a ti.